Ahí vamos. Bueno, primero, a ver, Sabrina, me aparece otra vez que tu micrófono está abierto. Yo intenté silenciar a todos, pero bien. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos y todas. Estamos en la clase de Introducción a la Sociología. Vuelvo a pedirles disculpas a aquellos que no pudieron estar la semana pasada por cuestiones operativas, por un problema que tuvimos sobre una cuestión que desconocíamos del dispositivo, que era el límite que tenía. Así que algunos se quedaron afuera. Después volvimos a repetir el, la presentación. Y bueno, y sepan ustedes que de todas formas todas las clases van a estar siempre subidas al canal de YouTube de la cátedra, con lo cual, si no les resulta posible estar el día de los teóricos, pueden luego ver la grabación de la clase cuando puedan o quieran. Algunas cuestiones operativas para ya empezar con el tema de hoy. Recuerden que todos tienen que estar inscritos a alguna comisión de trabajos prácticos, ¿sí? Eso lo tienen que hacer a través de el aula virtual, ¿sí? Nuestra vía de comunicación principal es el aula virtual. También recuerden que en el aula virtual tienen el programa de trabajo de la materia, ¿sí? El plan de trabajo docente, donde ustedes tienen detallado toda la bibliografía que vamos a ir trabajando semana a semana, y algo importante es que tienen el cronograma de la cursada en su modalidad virtual, ¿sí? Ya lo dijimos la semana pasada, pero por las dudas si no estuvieron, nuestra organización es, vamos alternando clases teóricas con horarios de consulta, ¿sí? Es decir, que esta semana tenemos este teórico, la semana que viene ustedes van a poder ir a cualquier horario de consulta. Las temáticas que se trabajan en esos 15 días son las mismas, es decir, estas 2 semanas nosotros vamos a ir trabajando con la unidad número 2 y en función de eso tenemos un trabajo práctico que se subió hoy por la mañana al aula virtual y que ustedes van a tener tiempo para entregar hasta el día 16 de abril, con lo cual tienen 10 días para poder presentar esa actividad. Saben ustedes que esa es la manera que nosotros tenemos de eh, digamos, que ustedes puedan cumplir con su requisito de regularidad en la cursada, es la presentación de los trabajos prácticos. Tienen que presentar un 75% de la totalidad y ya que son 5 trabajos, esto supone la entrega de por lo menos 4, ¿sí? Justamente las instancias de prácticos, nosotros el mismo día que hacemos la clase teórica, subimos el práctico sobre esa temática, con lo cual la clase, el horario de consulta tiene el propósito justamente de focalizarse en principio en el práctico que tengan que hacer, pero bueno, en general en esa temática, ¿sí? Como ya les dije, son clases de horarios de consulta. Esta es la instancia de teóricos. Por supuesto que hacia el final vamos a abrir también acá algún espacio de consulta respecto de lo que hayamos trabajado, pero la instancia de la consulta específica sobre las temáticas y sobre todo lo que está vinculado a las actividades prácticas son los horarios de los prácticos. Si ustedes pueden ir a cualquier horario, no significa que porque una semana elijan un horario, la siguiente tienen que ir al mismo, pueden ir a cualquiera de los 6 horarios que se ofrecen semanalmente. Los horarios de consulta, bueno, ¿cuál es el nombre de la profe? Dicen ahí, mi nombre no es María Dolores López, yo soy María Laura Canestraro. María Dolores López es una de las ayudantes con las cuales pueden cursar los prácticos, pero hay 7 comisiones de prácticos, ¿sí? Con lo cual, 7 comisiones, mejor dicho. Los horarios de consulta de prácticos son longitudinales, diríamos, ¿no? Atraviesan a todas las comisiones y pueden ir al horario que quieran. Toda esa información la tienen en
en el aula virtual. Les pido, ahí me están mandando preguntas, les pido que si tienen preguntas más de operativas, las manden a todos, no me lo manden de manera particular, ¿sí? Me están preguntando acá, digo porque son preguntas que se repiten, entonces por ahí varias veces vamos a ir sobre lo mismo. Se pueden cambiar si es necesario y hay cupo en la comisión a la cual quieren cambiarse, se puede hacer, y si no, no. Y la sugerencia es que por favor lo hagan una sola vez, ¿sí? Después cambiar a mitad de la cursada es muy difícil, sobre todo esto tiene que ver con el seguimiento que cada uno de los ayudantes hace en relación a sus prácticos y demás. Para escribir un mensaje que puedan leer todos, tienen que ir a la ventanita y poner todos, en todos, y ahí ponen en el chat, ¿sí? Porque algunos me están mandando de manera privada y no saben cómo poder cambiar a que el mensaje les llegue a todos. Bueno, esas son las cuestiones operativas. No vamos a volver todas las clases sobre esto, pero me pareció importante porque quizás algunos no pudieron estar. Pero insisto con que absolutamente toda la información, incluso tienen una presentación en Prezi que es bastante clara, con cada uno de, digamos, con varios compartimentos en relación a cómo se organiza la cátedra, quiénes somos, cuál es el plan de trabajo, cómo se aprueba. En una versión resumida, porque absolutamente todo eso lo tienen en el plan de trabajo docente, que es la guía en función de la cual ustedes tienen que seguir la cursada, ¿sí? Después saben que tienen toda la bibliografía en el programa, la página, en el aula virtual, que tienen también, bueno, todas las consignas que se van subiendo, los links para tanto acceder a estas clases como a las comisiones de prácticos, como a todas aquellas cuestiones más operativas que vayamos subiendo, ¿sí? Como también a los links hacia el canal de YouTube de la cátedra, que es donde después subimos estos materiales audiovisuales, porque el aula virtual no soporta ese peso, digamos, ¿no? No se puede dejar alojado allí. Bueno, no se escucha, me dicen acá. ¿Me escuchan los demás? ¿Sí? Bueno. Entonces, Maximiliano, ¿tenés algún problema? Claro, ahora veo que la configuración a todos me dice que me llega en privado el mensaje, con lo cual evidentemente hay algún tema acá para compartir, pero bueno, ya para la próxima veré cómo puedo solucionarlo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy tenemos que, para trabajar sobre el contexto de emergencia de la sociología, que es ya la unidad 2, ¿sí? ¿Qué vimos la semana pasada? La semana pasada, si bien hicimos básicamente una presentación de la asignatura, trabajamos algunas cuestiones respecto de qué es la sociología, para qué sirve la sociología y qué sucede, digamos, con este debate entre el conocimiento sociológico, ¿sí? Esta manera de pensar que tiene la sociología acerca del mundo humano. Nosotros insistíamos mucho con esta idea de, bueno, en última instancia, de lo que da cuenta la sociología es justamente de la experiencia humana moderna, ¿sí? Que es justamente el objeto de estudio, diríamos, de la sociología va a ser la sociedad moderna, pero la sociedad en qué sentido, ¿no? Y hacíamos hincapié en esta idea de la experiencia humana. ¿Y cómo pensar la experiencia humana? Y nos remitimos a un concepto de un sociólogo bastante reconocido, de Wright Mills, que habla de la imaginación sociológica, ¿no? Y decíamos la importancia de poder pensar, eh, poder tener la capacidad de poder vincular nuestras propias biografías con la historia social, ¿no? Y en ese sentido, poder desnaturalizar algunas cuestiones de ambas dimensiones, diríamos, ¿no? De lo más individual y de lo más estructural, si se quiere. Pero sobre todo, poder desnaturalizar, y eso tiene que ver también con un poco con el ejercicio que les proponemos en este primer práctico, cómo a partir de cierto andamiaje anclado en el sentido común se construyen diversas acepciones sobre lo social, insisto, sobre esta doble dimensión de lo social que suelen naturalizarse. Y ahí teníamos la semana pasada ese texto que quizás ya lo hayan leído, de Vincent Márquez, que describe la vida, un día en la vida del señor Timoneda, y que justamente tiene como propósito poder pensar a partir de una situación que parece bastante simple, ¿no? Pero como algo que solemos naturalizar en nuestra vida cotidiana, como es un
día cualquiera de cualquier persona podría ser de otra manera y no tal como consideramos naturalmente que así sucede. ¿Sí? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Como les decía, vamos a trabajar el contexto de emergencia de la sociología y si ustedes ven, después vamos a ir hacia el final un poco a ver cuál es la actividad que tienen, pero ustedes van a poder trabajarla en el práctico, ¿sí? En el horario de consulta van a poder ahí llevar sus dudas y sobre todo, insisto, algo importante es que ustedes vayan con el material leído para poder plantear sus dudas, si no eso se vuelve un poco más complejo. Pero bueno, si ustedes vieron, la actividad tiene que ver justamente con esta cuestión, ¿no? De poder pensar, pensarse desde una experiencia, que por supuesto es ficticia, porque tiene que ver con la vida de un obrero o de un burgués a principios del siglo XIX, pero que tiene que ver con esta cuestión de poder vincular lo estructural con lo más individual. Y nosotros vamos a ver a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Ya incluso hoy vamos a trabajar sobre los precursores de la sociología, sobre Saint-Simon y Comte. Incluso vamos a ver en esos autores, luego lo vamos a enfatizar, diríamos, con los clásicos, cómo en todos los casos aparece una cierta dimensión de lo social que es enfatizada, que predomina al momento de dar una explicación sobre este fenómeno societal. ¿A qué me refiero con esto? A que para explicar la sociedad, la vida en sociedad, la experiencia humana moderna, el objeto de estudio de la sociología, necesariamente vamos a hablar de la relación entre el individuo y la sociedad. ¿Qué diremos entre individuo y sociedad, entre acción y estructura? Sí, son todos sinónimos. Y a lo largo de la historia de la sociología, esto tiene que ver también con un autor sobre el que vamos a charlar un poco hoy, que es Robert Nisbet, que habla de la formación del pensamiento sociológico. Los distintos autores han otorgado una primacía explicativa sobre una de estas dimensiones, es decir, o ha predominado la mirada desde lo social, desde la sociedad como una totalidad, digo, en los primeros autores, en Comte, en Saint-Simon, en Durkheim, pensar esa idea de la sociedad como una totalidad, como un todo orgánico, ¿sí? Como un organismo, tiene que ver con darle primacía explicativa a lo social, a la sociedad, a la estructura para poder explicar ese fenómeno societal, que en definitiva es la relación entre el individuo y la sociedad. Y otros autores, como por ejemplo Weber, vamos a ver que justamente la sociología se define como una ciencia que pretende entender la acción social, con lo cual ese momento molecular de la sociedad va a ser la acción individual, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Me refiero a que volvemos otra vez a esta idea de la imaginación sociológica, ¿no? La importancia, por supuesto, estas son posturas de los precursores y de los autores más clásicos. Si nosotros avanzamos luego en la teoría clásica más contemporánea, la teoría sociológica, perdón, más contemporánea y ya no clásica, vamos a ver que ha habido intentos de superar esta tensión y de no pensar el fenómeno societal desde la mirada del individuo, digamos, con un predominio desde la mirada de la acción o, por lo contrario, darle un mayor peso explicativo a la sociedad o a la estructura, sino que han habido teorías que intentaron justamente superar esa mirada dicotómica y pensar este fenómeno societal justamente desde esa interacción. Algunos autores que quizás ustedes conozcan, como Pierre Bourdieu o Anthony Giddens, son dos fieles ejemplos de ese intento de superar estas miradas más dicotómicas de lo social. Bueno, les voy a compartir, así no se aburren de verme todo el tiempo a mí, les voy a compartir algunos. Yo por suerte los veo a todos, porque en los otros, bueno, a muchos, lo que les propongo es que si empezamos a tener problemas de sonido y demás, apaguen las cámaras porque eso facilita la conexión, ¿sí? Pero les decía que dentro de todo se ve bastante bien. Bien, sí, ahí Joan me está hablando de Marx y de la lucha de clases. Marx lo van a ver dentro de 15 días, con Enrique van a ver Marx, sí. En Marx también la explicación, uno podría decir, bueno, uno puede ver las distintas etapas, pero el mayor peso explicativo de Marx también está puesto en la sociedad como una totalidad, ¿no? Para explicar ese fenómeno societal. Más allá de la idea de praxis, donde uno supone que la clase tiene
tiene un protagonismo central y por ende la acción, pero la primacía explicativa de lo social está puesta también en esa totalidad de la sociedad. Bueno, a ver, voy a intentar compartir esto. Entonces, a ver si puedo compartirlo. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Ahora, ustedes ven, porque yo, miren lo que les voy a decir, yo me veo a mí también, ustedes también me ven a mí, además de la, o sea, me ven a mí y ven la pantalla, ambas cosas. Ah, perfecto. Miren qué tecnología, porque en otros de estos se ve o la pantalla o a quien habla. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar un poco del contexto de emergencia de la sociología. Y hago una salvedad respecto de, les pido que no escriban ahora en el chat, porque no puedo hacer todo a la vez, pasar el PowerPoint, tratar de leer el chat y demás, así que todavía no soy multitask en ese sentido. Les pido que guarden sus preguntas. ¿Por qué les digo guarden? Porque si la escriben en el chat y siguen escribiendo, las vamos a perder. Y después cuando abramos un momento para, justamente para hacer preguntas, ahí las hacen, porque si no, no puedo hacer todo a la vez, ¿sí? Bueno, hablando un poco del contexto de emergencia de la sociología, tenemos que decir que la sociología no es la primera ciencia social que aparece como tal, ¿no? Tenemos una configuración progresiva, autónoma de las ciencias sociales, que es un proceso de larga duración. Y a propósito de larga duración, yo iba a hacer una salvedad. Cuando hablé de contexto de emergencia de la sociología, nosotros hacemos mucho hincapié en la centralidad que tiene la doble revolución, ¿sí? La revolución industrial y la revolución francesa en este contexto, en la emergencia de la sociología como una ciencia justamente autónoma, ¿sí? Que progresivamente irá además volviéndose académica, es decir, institucionalizándose, pero eso va a suceder recién con la figura de Durkheim, que lo vamos a ver después de Marx, ¿sí? Incluso a Marx, que lo reconocemos como un padre de la sociología, sabemos que su formación era muy híbrida y es un Marx economista, es un Marx historiador, es un Marx filósofo. De hecho, vamos a ver también esas distintas etapas, cómo se conjugan en esa figura de Marx. Pero lo importante, y hago la salvedad, sobre todo para quienes vienen de hoy de historia, pero cuando veamos cuestiones más filosóficas, diría de filosofía, siempre vamos a estar recurriendo, digamos, a estos otros saberes de manera complementaria. Es decir, yo hoy no voy a hacer una exposición de una clase de historia sobre la doble revolución, sino más bien voy a dar cuenta de cómo nos sirve pensar en ese doble proceso revolucionario en función de paraguas, digamos, para pensar en la emergencia de la sociología como ciencia, ¿sí? Es decir, no es un análisis exhaustivo de esos procesos, que además son procesos de larga duración, sino que los vamos a pensar en cómo nos permiten dar cuenta de la emergencia de una disciplina sobre lo social con especificidades, ¿no? Entonces yo decía, si pensamos en esa progresiva configuración del campo de las ciencias sociales, tenemos que ver que hay otras ciencias que son previas, ¿sí? En el caso de la ciencia política, digamos, se remonta incluso al Renacimiento, remite sobre todo lo que tiene que ver con la economía política a los últimos siglos de la Edad Media y deriva en la emergencia de la modernidad. Y en este proceso de larga duración, claramente la sociología es la que emerge de manera mucho más tardía, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, pero en realidad, y esto tiene que ver con algo que yo les planteaba el otro día respecto de Bauman, ¿no? Porque yo les decía, bueno, Bauman lo que nos dice es que la sociología no es la única. Si ustedes leyeron el texto de Bauman, Bauman habla de la idea de tener una biblioteca, ¿no? Entonces uno dice, uno tiene distintos libros en esa biblioteca, como si pensáramos aquellas ciencias que dan cuenta de lo social, ¿no? Pero cada una tiene preguntas específicas y una perspectiva cognitiva para responder esas preguntas que es distinta de las demás, ¿sí? Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, pero la ciencia política, sobre todo aquellos que estudian ciencias políticas, también da cuenta de lo social. De hecho, ahí estamos citando a tres contractualistas, ¿sí? Estamos hablando de Hobbes, de Locke y Rousseau, que justamente a partir de la idea de contrato piensan cómo es posible lo social, ¿sí? Otro tanto sucede con la economía política. Bueno, Smith y Ricardo, como además antecedentes inmediatos de lo que será
la figura de Marx y de la teoría del valor, ¿no? Pero ¿qué diferencia tiene la ciencia política, los contractualistas en relación a la sociología? Por ejemplo, ¿sí? La idea de pensar lo social, ¿sí? Y esto se ve claramente si nosotros nos remontamos a la idea del contrato y de cómo es posible lo social, a que lo social, ¿sí? Que se habilita a partir de esta figura del contrato, es la sumatoria, la sociedad es la sumatoria de los individuos. Y la mirada de la sociología va a estar lejos de eso. La sociología va a pensar a la sociedad, como dice Emil Durkheim, como una realidad que tiene otra entidad, ¿sí? Durkheim habla de la idea de una realidad sui generis, que no puede comprenderse a partir de la desagregación de los individuos, sino que es algo que tiene otra entidad, ¿sí? Entonces, esa va a ser una cuestión central respecto, por ejemplo, de las diferencias con la ciencia política. Les decía que nos vamos a centrar básicamente en la figura de Nisbet. ¿Por qué en la figura de Nisbet? Y ustedes ahí tienen un texto muy interesante, porque justamente en esta cuestión de qué es lo que nos interesa rescatar o pensar en relación a este proceso de larga duración de la doble revolución, digamos, donde nosotros estamos pensando la emergencia de la sociología y cómo viene empujada, digamos, del definitivo resquebrajamiento del orden feudal, ¿sí? Y de la emergencia de la modernidad. Algo importante también es decir que cuando nosotros hablamos de modernidad y capitalismo, estamos hablando de lo mismo desde una mirada simple cuando en realidad no lo es, pero sí en términos, digamos, para facilitar un poco la comprensión, cuando decimos capitalismo y modernidad, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Diríamos, la sociología es eminentemente una ciencia moderna, ¿sí? Entonces, Nisbet se propone un poco trayendo lo que tiene que ver con las ideas de esa época, de ese doble proceso revolucionario, habla de cómo pensar la sociología, ¿sí? Él dice cómo abordar las historias del pensamiento, porque justamente va a abordar la formación del pensamiento sociológico a partir de, desde una historia del pensamiento. Él dice que no hay que abordarlo ni de las personas ni de los sistemas, sino de algo que él llama, perdón, las ideas elemento, ¿no? Entonces él se va a centrar en estas ideas elementos que reconoce de la sociología en su periodo formativo, que va básicamente de 1830, incluso podríamos decir desde antes, ¿no? Porque ahora vamos a ver San Simón, que, bueno, nace en 1760, muere en 1825 y ya plantea algunas cuestiones interesantes. De hecho, es conocido como el precursor de la sociología, no llamado como tal, sino por su parte como fisiología social, ¿no? Incluso dice Nisbet que estas ideas, elementos de la sociología que proporcionan de alguna manera lo que él llama la médula de la disciplina, y me olvidé el acento, persisten desde esa época considerada clásica, insisto que podríamos decir desde 1810, 1800 hasta el presente, ¿no? Y se caracterizan por 4 cuestiones. ¿Por qué digo hasta el presente? Nosotros hablamos del 1900, vamos a ver que los autores clásicos están escribiendo en pleno, digamos, a principios del siglo XX, pero vamos a ver que algunas discusiones continúan hasta hoy, ¿no? En principio, él dice que estas ideas elementos son generales, ¿sí? Es decir, hay un mínimo considerable de obras y de figuras durante un periodo determinado, que son continuas, es decir, que aparecen a lo largo de todo este periodo, ¿sí? Tanto en el pasado como el presente, incluso, como decíamos, algunas llegan hasta el día de hoy, que son distintivas. Esto tiene que ver con lo que yo les planteaba recién de Bauman, ¿no? Esta idea de la perspectiva cognitiva, de cómo hay preguntas y principios específicos de la sociología que no se hacen en otras disciplinas, y que además deben ser ideas, no una perspectiva, un marco de referencia, sino una categoría, ¿no? Y él habla de básicamente 5 ideas elementos de la sociología, que son la comunidad, la autoridad, el estatus, lo sagrado y la alienación. Yo estoy hablando así rápidamente de esto, ustedes todo esto lo tienen para leer en el texto, pero me interesaba traerles algunas imágenes como para ir ordenando un poco la discusión que pretendía traer hoy, ¿no? La idea de comunidad, bueno, los lazos caracterizados por la cohesión, por la continuidad, la autoridad, bueno, todo esto, si nosotros vemos, tiene que ver, en general, con un orden bien arraigado, digamos, a este resquebrajamiento, o a este orden, mejor dicho, feudal, medieval, que progresivamente va resquebrajándose. Incluso vamos a ver, ¿no?, que la sociología justamente tiene que ver con ese periodo.
lo vamos a ver de manera más clara con Saint-Simon, él está hablando de esta fase de desorganización del pasaje de las comunidades feudales, diríamos, a las sociedades nacionales, y qué sucede en ese momento de crisis, donde un sistema no ha terminado de desaparecer y tampoco ha terminado de emerger el sistema venidero, ¿no? Bueno, la idea de estatus, ¿no? Que tiene que ver con la jerarquía de prestigio, con las líneas de influencia, lo sagrado, ¿sí? Vinculado a la moral, la idea de la alienación, ¿sí? Y acá aparece como un hombre enajenado, anómico, desarraigado, uno lo podría poner en tensión en relación específicamente a ese periodo, pero diríamos, todas estas ideas, ¿sí? Constituyen, como dice Nisbet, la urdimbre de la sociología. Nosotros podemos ver cómo a lo largo de este continuo que él plantea, además son ideas de larga data, dice él, ¿no? Son universales, son atemporales. Vamos a ver que hay momentos en que ascienden y otros que descienden. Y a su vez, algo importante es cómo cada una de estas ideas tiene un concepto que es una suerte de antítesis, ¿no? Entonces eso ha permitido que constantemente haya un debate respecto de, en las distintas tradiciones, respecto de cómo se pueden pensar estas antítesis. Una central va a ser la idea de comunidad frente, o de sociedad frente a la idea de comunidad, algo que yo recién les acabo de decir, ¿no? Fíjense, decía el pasaje de las comunidades feudales a las sociedades nacionales. Y esto lo vamos a ver con distintos autores, ¿no? Hay un sociólogo, bueno, la idea de comunidad y sociedad va a estar también en Weber, retomada de Tonis, que es el primero que plantea más esta idea de comunidad y de sociedad. Después vamos a ver, bueno, en algunas tradiciones se plantean como cuestiones antinómicas o realmente, digamos, incluso hoy, ¿no? No vamos a llegar, lamentablemente, esta asignatura está pensada, digamos, como más bien una historia de algunas cuestiones del pensamiento sociológico, pero si nosotros avanzáramos hacia discusiones más actuales, quizás algunos de ustedes ha leído, visto, porque se han constituido como bestseller, algunos trabajos de modernidad líquida, amor líquido de Bauman, que es el mismo Bauman que yo les mencionaba, pero una escritura mucho más reciente. Bueno, justamente Bauman, en esta idea de la liquidez y demás, donde es interesante, bien interesante plantearse para la sociología, incluso qué poder explicativo, qué capacidad tiene el concepto mismo de sociedad, ¿no? Para seguir pensando algunas cuestiones. Bueno, creo que hoy estamos, después muchos autores van a hablar de la sociedad del riesgo, ¿no? De la modernidad reflexiva. Hoy el contexto en el cual estamos viviendo nos está poniendo también en jaque la posibilidad, digamos, la capacidad explicativa que tienen algunos de estos conceptos. Digo, el concepto de comunidad, vuelvo a Bauman, y yo soy de abrir muchos paréntesis, así que si no me siguen, me frenan, es difícil por este medio, pero bueno, hagan lo posible. Hoy se vuelve a discutir, la idea de comunidad vuelve a aparecer, ¿sí? Entonces, bueno, a la idea de autoridad se le plantea la idea del poder, al estatus la de clase, a lo sagrado lo secular y a la alienación el progreso, ¿no? Podemos ver entonces cómo esa médula de la sociología, digamos, va avanzando en función de las discusiones que las diferentes tradiciones y corrientes sociológicas van teniendo sobre estos conceptos, ¿no? Y él dice, ¿sí? Y esto tiene ya más que ver con específicamente con las ideologías que encontramos, ¿sí? Digamos, en este proceso, en esta doble revolución y que avanzan, ¿sí? Porque acá fíjense que estamos hablando de cómo Nisbet da cuenta de la centralidad que tienen estas ideas. Jazmín, perdón, pero acá me aparece un cartel en el medio que dice que solicita anotar el contenido compartido. No sé qué es, pero le voy a poner que no porque no sé qué va a suceder. Yo esto después lo voy a subir al aula virtual, ¿sí? Les decía entonces que esto plantea a Nisbet, ¿no? Lo que dice justamente en relación a estas ideas elemento, ¿no? Que es importante ver cómo surgen como respuesta, digamos, y estímulos a grandes cambios en el orden social, ¿no? Entonces digo, él va a dar cuenta de cómo
pensemos que está hablando del contexto de emergencia de la sociología, entonces va a identificar, ¿sí? Y estamos hablando, como recién les dije, mediados, ¿sí? Del siglo XIX, perdón, principios del siglo XIX, con estos autores, como les decía, San Simón, estamos hablando de 1725 muere, pero más o menos de esa época, 18, perdón. Pero podemos ver que la sociología que se va a, digamos, a consolidar como disciplina académica más hacia el siglo XIX y XX, ¿sí? Finales del siglo XIX y XX, trae consigo estas discusiones y, digamos, estos planteos que ya están haciendo estas tres grandes ideologías que podemos encontrar en ese doble proceso revolucionario, ¿sí? ¿Se entiende? A eso me refería, ¿no? Entonces él va a decir, bueno, en este contexto, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, básicamente encontramos estas tres grandes ideologías, el liberalismo, el radicalismo, el conservadurismo. Pensémosla siempre en esto que yo recién les mencionaba, ¿no? Como el resquebrajamiento de ese orden feudal y la consolidación del capitalismo. Si ustedes me van a decir, bueno, siglo XIX ya está consolidado, pero estamos pensando en cómo podemos inscribir la emergencia de un pensamiento que se considera básicamente moderno, ¿sí? Heredero del capitalismo, diríamos, en ese contexto, ¿no? Entonces él dice, bueno, estas ideologías que son emergentes de ese doble proceso revolucionario, ¿sí? Y claramente podríamos decir, bueno, la devoción por el individuo, la fe en el iluminismo, el progreso como emancipación de la mente y el espíritu, esas ideas liberales que son básicamente las que están por detrás, ¿no? Si estamos pensando en la burguesía, bueno, de quienes llevan adelante, digamos, muchas de las consignas revolucionarias, sí, están en la base de este liberalismo y que tienen que ver también con lo que mencionábamos anteriormente, a propósito de estos procesos de larga duración, con la teoría política, la economía, ¿sí? Estas discusiones habían permeado esas ciencias emergentes, ¿no? Habían sido retomadas, habían sido, si básicamente pensamos en el liberalismo, en los contractualistas, bueno, sobre todo lo vemos, digo, más claro la defensa de la propiedad privada en Locke, ¿sí? Pero digo, son todas cuestiones que ya vienen en un proceso de larga duración. Lo que nos está proponiendo acá Nisbet es ver qué pasa con la sociología en este contexto, ¿no? Cómo emerge, cómo se inscribe la sociología en este contexto con estas tres grandes ideologías. Entonces recién mencionaba el liberalismo, el radicalismo, ¿no? También como la revolución como base para la libertad, pero no tanto ensalzando, digamos, la idea del individualismo, sino más bien la rehabilitación del hombre, las instituciones, la importancia de la moral, ¿sí? Y el conservadurismo, que está más ligado al medievalismo, ¿sí? Donde está puesto el etos en la tradición, en la prioridad, digamos, de la sociedad por sobre el individuo, en la insistencia de los valores de la comunidad, en la importancia, digamos, de la autoridad, de la religión, en una fuerza antiluminista, ¿no? Esa idea de Burke de los profetas del pasado, y básicamente contrarrevolucionaria, ¿no? Entonces, algo que nos va a plantear paradójicamente Nisbet, y no sé por qué no lo puedo pasar, es esta idea, ¿no? Que yo les decía, estamos pensando que la sociología es la ciencia que pretende dar cuenta de este fenómeno societal moderno, sin embargo hay una estrecha relación entre el conservadurismo y la sociología, ¿no? Entonces va a decir Nisbet, si por los objetivos y los valores políticos y científicos que defienden las principales figuras de la sociología es modernista, ¿sí? Porque vamos a ver, ahora vamos a ver con San Simón y Comte, aparecen estas ideas de cómo pensar en esa sociedad venidera, cómo la idea del progreso en Comte, bueno, la defensa de la sociedad industrial, del sistema industrial en San Simón, pero en función de las perspectivas que están implícitas en esos pensamientos, dice él, está más cerca del conservadurismo, por ejemplo, que del liberalismo, ¿no? A su vez, lo que nos va a decir, y esto es interesante también pensarlo en función de, digamos, lo que yo recién les decía respecto de, bueno, estas perspectivas cognitivas de las preguntas que se hacen, de cómo van surgiendo nuevos términos, ¿no?
para poder explicar, ¿sí? Como dice Berthelot, surgen nuevos problemas, aparecen nuevos métodos, entre ellos justamente el de la sociología, ¿sí? Entonces no es casual, digamos, que tengamos que entender estos procesos y qué discusiones subyacentes y qué términos van proliferando en este doble proceso revolucionario, porque justamente la sociología va a apropiarse, incluso a ser parte, digamos, de esa proliferación para poder dar cuenta de ese fenómeno emergente, ¿no? Entonces hablamos de cómo la revolución industrial nos trae algunas cuestiones vinculadas y términos y acepciones vinculadas a la situación de la clase obrera. Estamos pensando básicamente en Inglaterra, ¿sí? En la imagen esa del nuevo burgués, ¿sí? La degradación de los trabajadores, ¿sí? Se los está. Hay un texto muy importante de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Esa descripción que hace Marx, donde Marx básicamente está pensando en el industrial, en el obrero centralmente inglés, ¿no? Cómo se transforma la propiedad, de la propiedad comunal, de característica, digamos, o central, esa propiedad territorial y comunal de la Edad Media, cómo pasamos a una propiedad privada individual, ¿sí? La idea de la ciudad industrial, el feudalismo básicamente, o el mundo feudal era básicamente rural, ¿sí? Y bueno, acá aparece la idea el urbanismo, digamos, pasa a ser central, ¿no? Pero bueno, una ciudad industrial que también era bastante degradada, que si bien, y digo, esto aparece en Marx como pensar el ruralismo como algo retrógrado, porque justamente en estas fases, digamos, en estas necesariedad de desarrollo de lo social, diríamos, en Marx, el mundo feudal, digamos, da paso, ¿sí? A partir de una contradicción de clase y demás, que ya veremos, pero digo, a un mundo industrial y urbano que se supone más moderno, pero bueno, también justamente ahí aparecen algunas cuestiones de insalubridad, digamos, de cómo vivía esa clase obrera industrial en la ciudad, ¿no? Bueno, también aparece la idea de la tecnología, del sistema fabril, también Marx va a decir, ¿no? La máquina que esclaviza y aliena, ¿no? Los hombres van mecanizando la mente, el corazón y las manos. Bueno, eso vamos a ir viendo cómo justamente estos distintos autores, digamos, por un lado, esta herencia, digamos, del industrialismo y después la Revolución Francesa, digamos, como una revolución eminentemente ideológica, donde la democracia es así como el concepto que resume todas las cuestiones, pero también, digamos, aparece, bueno, la idea de la razón y la ley frente a la tradición, del Estado frente a la religión, la centralidad de la propiedad, del igualitarismo, y ahí Nisbet también nos trae, digamos, esta idea de que la política se vuelve una forma de vida intelectual y moral y cómo aparecen un montón de derechos y deberes, ¿no? Por supuesto asociados a la Declaración de los Derechos del Hombre, pero ya un poco más progresivamente consolidados. Vamos a ver que en los distintos autores aparecen todos estos conceptos, ¿no? Y de distinta manera, pero todas estas acepciones, y esto tiene que ver también con esas ideas elemento, ¿no? Van a ir apareciendo tanto en los precursores como después en los clásicos. Claramente lo que vamos a ver por una cuestión de época es que la respuesta acabada, diríamos, sobre el capitalismo como tal, sobre esa modernidad de siglo XIX y principios del siglo XX, está en los autores clásicos por una cuestión básicamente epocal, ¿sí? Tanto Saint-Simon como Comte, que son los precursores, están pensando a mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y muchos de estos procesos vienen consolidándose, con lo cual difícilmente hayan podido tener una reflexión más acabada en ese sentido y además en términos más de la disciplina en cuestiones metodológicas, ¿sí? Y eso va a tener que ver también con la institucionalización de la sociología y su estatus científico, ¿no? Y algo que menciona finalmente Nisbet, que me parece interesante, ¿no? Tiene que ver con que ambas revoluciones, dice él, traen aparejados tres procesos, ¿no? De individualización, perdón, ¿no? De abstracción, dice él, y de generalización, ¿no?
Y algo que me parece importante, la individualización tiene que ver con esta idea de separar a los individuos, con la idea de la... Durkheim habla de individuación, ¿no? Y después vamos a hablar de la idea de subjetivación o de la emergencia de la subjetividad, que también es un fenómeno centralmente moderno, ¿no? Y bueno, la idea de la generalización tiene que ver con que desaparecen los localismos y los particularismos que eran bien específicos del antiguo régimen, esto que hablábamos de la comunidad y esa idea de hasta de compartimentos estancos, ¿no? Y algo que me parece interesante es vincularlo, ¿sí? Y a propósito también de la propuesta de trabajo que les dimos para estas 2 semanas, con un texto que es bien lindo de leer, seguramente los que vienen de historia ya han leído algo de Duby-Arié, ¿no? Que hacen hincapié en lo que yo decía recién, perdón, de la imaginación sociológica, ¿no? Poder pensar en cómo esos procesos más macro, esos cambios más estructurales, han incidido en las mentalidades y en los indicios de privatización de la vida, dicen Duby-Arié, ¿no? Entonces me parece interesante que tiene que ver justamente con estos procesos de individualización, hoy no me va a salir, de abstracción y de generalización que plantean en relación a ese doble proceso revolucionario Nisbet, ¿no? Entonces me parece que es interesante poner en relación a esta idea de qué sucede en los cambios de la vida de las personas, ¿no? Un poco la intención del práctico de esta semana, de estas 2 semanas, tiene que ver con eso, con poder relacionar esos fenómenos más estructurales con el cambio en las mentalidades y en la vida privada, que en definitiva es el cometido que se propone, entre otros, la sociología. Bien, vamos a ir, no sé si hasta acá, a ver, esperen porque tendría que dejar de compartir. A ver si los logro ver. Ahí. Bien. Vamos a ir a avanzar un poco sobre... Quería ver si estaban acá todavía. Me había quedado sola. No, voy a ver... vamos a seguir entonces un poco con los precursores, ¿sí? Y después vamos a ir a preguntas. ¿Me siguen hasta acá? Aunque sea los que estoy viendo, díganme. Bien. Bueno, entonces en este proceso de emergencia de la sociología, recién hablábamos entonces con Nisbet de estas ideas elemento de la sociología, ¿no? Y cómo pueden identificarse, él decía desde 1830, yo les mencionaba recién que podemos ubicarlo de un poco antes, ¿no? Porque ya hay algunas cuestiones que van a empezar a aparecer en los precursores de la sociología y que van a estar atravesadas también por estas tres corrientes ideológicas, ¿no? El liberalismo, el radicalismo, el conservadurismo. Sobre todo entre el liberalismo, justamente por tener que ver con esos valores eminentemente modernos, o sea, el más representativo de esos valores, y a su vez con el conservadurismo, porque esto que plantea Nisbet en relación a la vinculación, como dice él también en algún lugar, entre medievalismo y sociología es bien evidente, y bien evidente lo es entre estos primeros 2 autores que son Saint-Simon y Comte, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Pierre Ansart que habla de 2 fases en esta vida intelectual de Saint-Simon, ¿no? Una fase más teórica, donde él está preocupado, digamos, por la creación de un nuevo sistema de ideas, donde escribe varios ensayos más vinculados a cuestiones bien teóricas, invita a tomar conciencia de la crisis generalizada que está atravesando Europa. Piensen ustedes que, como les dije recién, él va a dar cuenta de esta fase de desorganización, que es en la cual él está escribiendo, que dice que se inicia, fíjense ustedes que él es fiel testigo de la Revolución Francesa, ¿sí? Era un conde, Saint-Simon,
¿sí? Que renuncia a su título, ¿sí? Participa incluso en la Revolución Americana y es contemporáneo a la Revolución Francesa, ¿no? Es, por supuesto, un aristócrata, crea un partido industrial, y ahora vamos a ver, esto tiene más que ver con su fase sociológica y socialista o industrialista, ¿sí? Donde tiene reflexiones más de índole práctica y está preocupado en los problemas que puede llegar a plantear esa sociedad venidera, esa sociedad industrial. Volvamos a ver esto que, insisto, con respecto de las épocas, ¿no? Pasa, digamos, ya en 1816, estamos hablando post Revolución Francesa, y él está muy preocupado en pensar esa reforma del sistema, digamos, sobre todo los intelectuales, pero poder proponer una acción política capaz de resolverla. Y hay un texto muy conocido de él, que es el Catecismo Político de los Industriales, que es casi una exhortación, digamos, a los industriales a tomar las riendas, digamos, de la sociedad, porque él considera que son los más aptos para poder asumir lo que sería el poder temporal del sistema social, que ahora vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Y la idea industrial es bastante amplia, no en el sentido que después vamos a relacionar con Marx de, bueno, que el industrial es el burgués, no. La idea del industrial prácticamente en San Simón es muy amplia e incluye desde el artesano hasta el pequeño productor, ¿sí? Vuelvo a decir lo que dije anteriormente, estamos hablando de una fase donde el capitalismo como tal no está consolidado como en la época que lo está viendo Marx en Inglaterra, ¿sí? ¿Qué va a decir San Simón? San Simón va a pensar la sociedad como un sistema, ¿sí? Es decir, como una unidad orgánica, ¿no? Él va a decir que el sistema feudal, digamos que esa unidad medieval orgánica y consolidada va desde el siglo XI, fundamentalmente la ubica, digamos, en el siglo XI y XII. Hay dos poderes en equilibrio, ¿no? Dice, el poder temporal, ¿sí? Y el poder espiritual. El poder temporal es el poder feudal o militar, ¿sí? Cada uno de estos poderes tiene su función, ¿sí? Hay una relación de reciprocidad entre las instituciones que nacen, digamos, al calor de cada uno de estos poderes, ¿no? Es decir, que hay una unidad que se genera a partir de esta estabilidad entre ambos equilibrios, digamos, poderes en equilibrio. Entonces, el poder temporal, que es el feudal o militar, garantiza la cohesión política, la conquista del territorio, dirige y prepara la defensa, ¿sí? Y el poder espiritual, que está básicamente, digamos, centrado en el clero, es el que difunde las ideas, las creencias morales, la garantía del control social. ¿Qué va a decir San Simón, ¿no? Y es lo que está observando en su época, ¿no? Que los órdenes sociales, dice él, no florecen dos veces. Y esto es una idea, algunos han ubicado a San Simón dentro de los socialistas utópicos, algunos dicen que hay una continuidad entre algunas cuestiones que plantea San Simón y lo que después va a plantear Marx. Pero él dice que cada etapa, cada sistema es necesario e inevitable, y que cada uno de esos sistemas genera las fuerzas, sus propias fuerzas destructoras, ¿no? Esto es una idea que después va a aparecer en Marx, ¿no? Entonces, justamente como testigo de esta fase de desorganización, como llama él, que tiene que ver con este resquebrajamiento del orden feudal y pone como punto de irrupción, digamos, desde la Revolución Francesa hasta el momento en el cual él está escribiendo. Estamos hablando acá de un texto de 1816, que quería buscarles el nombre del texto. Pero ahora no me voy a acordar. De 1816 es la industria, ¿sí? El Catecismo Político de los Industriales va a ser de 1823. Y él ve una etapa de transición que es, por supuesto, necesaria, porque la fase de desorganización, digamos, él está pensando en etapas que van superándose una a otra, digamos que se genera esa fuerza destructora al interior de un sistema, pero a su vez es la misma que habilita, digamos, el pasaje hacia otro tipo de configuración que va a tener que ver con las necesidades que tiene ese sistema, ¿no? Entonces él ve
que hay una extensión de la industria, ¿sí? Pensemos en lo que recién estábamos diciendo respecto de la emergencia de, primero, digamos, en relación a estas tres grandes ideologías del liberalismo, del conservadurismo, del radicalismo, pero además de esta emergencia de, como decía Berthelot, ¿no? Aparecen nuevos problemas, nuevos métodos, nuevos conceptos. Bueno, estamos hablando de la extensión, digamos, del industrialismo en el sentido de el sistema fabril, de las ciudades industriales, de qué sucede con la clase obrera que está aumentando digamos, en densidad. Después tendríamos que discutir qué sucede con sus condiciones de vida, pero básicamente esto que hablábamos también recién, ¿no? De cómo progresivamente este sistema se organiza en la ciudad y no ya tanto en el mundo rural como sucedía con el sistema feudal, ¿sí? Él observa que se da ese elemento y a su vez hay una progresiva constitución de lo que llama el saber positivo, ¿no? Que tiene que ver con dejar de lado esos pensamientos, esas especulaciones, ¿sí? Que están ancladas, digamos, en un pensamiento básicamente ligado a la religión, ¿no? Vamos a ver que, y ahí hay toda una discusión respecto de quién dijo qué cosa, ¿no? Digo, las similitudes y las diferencias entre San Simón y Comte. Comte fue un discípulo de San Simón y es una discusión no saldada, digamos, quién tuvo la autoría de alguna de las ideas, ¿sí? Digamos, en Comte también va a aparecer esta progresiva, digamos, esta extensión del industrialismo y la constitución del saber positivo, pero en San Simón el mayor peso va a estar puesto justamente en el ascenso de los industriales, ¿sí? Como actores que deben detentar ese poder, diríamos, temporal de la sociedad, y a diferencia de San Simón, lo que va a suceder justamente en Comte es que el mayor peso va a estar puesto en la ciencia, en la constitución del saber positivo, que va a reemplazar, digamos, básicamente un tipo de pensamiento anclado sobre todo en la religión, ¿sí? Después hay otras críticas respecto de si acaso Comte no estaba pensando el saber positivo, básicamente la sociología, como la ciencia que mayor representaba ese tipo de saber positivo, la que iría superando todas esas etapas de conocimiento de la humanidad, ahora lo vamos a ver, si acaso no hay alguna contradicción respecto de que no plantea, o de que plantea, mejor dicho, esa ciencia emergente como una propia religión, incluso llega a plantearse, a proponerse como el papa de esa ciencia positiva. Pero volviendo a San Simón, decía entonces, él habla de en esta fase de desorganización desde la Revolución Francesa 1789 a, por supuesto como punto de disrupción, la toma de las Bastillas, estamos hablando de procesos de larga duración, a 1816, que es donde él está escribiendo, ve estos dos fenómenos, dos elementos, ¿no? De transición de un tipo de sistema a otro, que son la extensión de la progresiva constitución del saber positivo. Él dice que el sistema va quedando caduco, es necesaria la emergencia de una nueva forma de organización social. Ahora se pregunta, ¿por qué la etapa de decadencia no encuentra su fin? ¿Qué es lo que sucedió habiendo tenido, digamos, la oportunidad, sobre todo política, de que ascienda esa clase emergente que son los industriales, ¿sí? A partir de un proceso revolucionario? ¿Qué es lo que ha sucedido? Él dice que la clase intermedia, que considera que son los burgueses, y justamente por eso yo hacía la diferenciación entre los industriales, no está hablando de burgueses, sino que más bien está hablando de productores, ¿sí? De artesanos y de pequeños productores. Él dice que han usurpado la revolución, ¿no? Entonces lo que se tiene es una nación esencialmente industrial con un gobierno que es esencialmente feudal. ¿Por qué dicen que se usurpó la revolución? Porque dice que rehizo el feudalismo a su provecho. Entonces, de una crítica hacia ese poder temporal de la nobleza, pasó a usurpar, ¿sí? Ese poder temporal, ¿no? Entonces dice San Simón, la clase burguesa gravita junto con la clase noble sobre la clase industrial, ¿no? Piensen ustedes que esa clase industrial sobre la que él
digamos, a la cual él se está refiriendo, tiene que ver con la clase que es mayoritaria, ¿sí? Por eso él considera, él dice en algún momento, de entre los más importantes surgirán los gobernantes. Los más importantes, que son esa clase que él considera que tiene que guiar esa sociedad, gobernar esa sociedad, que es la clase que progresivamente ha sido más numérica. ¿Por qué? Por este fenómeno, digamos, de avance del industrialismo, ¿no? Y porque él considera que es el que podría llevar adelante los intereses comunes, mayoritarios de la sociedad, ¿sí? No esta clase parasitaria que en definitiva termina siendo la clase burguesa que rehizo su, digamos, que hizo valer sus intereses como una clase parasitaria, ocupando el mismo lugar que otrora, digamos, en un periodo prerevolucionario ocupara la nobleza, la burguesía termina ocupándolo y llevando adelante, digamos, sus propios intereses y no el de la clase mayoritaria de la sociedad, que sería la clase industrial. ¿Cómo está pensando él que sería esa sociedad venidera? Ese sistema industrial, ¿no? Seguimos con pensar esta idea del orgánico, ¿no? De poderes en equilibrio, ¿no? Cuando esta etapa de transición, digamos, de extensión de la industria y de la progresiva consolidación del saber positivo termine de desarrollarse, lo que vamos a tener es este sistema industrial, ¿no? Y ahí vamos a tener entonces otros dos poderes en equilibrio, porque ese sistema, ¿sí?, de poderes en equilibrio nos permite explicar tanto la sociedad feudal o el sistema feudal como el sistema industrial, ¿no? Entonces él va a pensar en que ese poder temporal está detentado por los industriales, como les dije recién, propietarios, pero que son básicamente productivos, ¿no? De entre los más importantes surgirán los gobernantes. Él está pensando en la idea de un parlamento industrial como un órgano planificador, ¿sí? Y un poder espiritual detentado básicamente por los hombres de ciencia, ¿no? Que sustituirán a la religión. Ahí hay una cuestión que Zeitlin plantea de manera interesante, y un poco yo lo traía hacia el final, respecto de si acaso lo que plantea San Simón, y después también lo va a decir en relación a Comte, no termina siendo una suerte de sociedad bastante autoritaria, ¿no? Porque ahí aparece, digamos, se está reemplazando al poder espiritual del clero, pero se está hablando de una élite científico-tecnológica, ¿no? Una suerte de sociedad bastante autoritaria, donde hay una élite científico-tecnológica que domina, digamos, que es ese poder dominante junto con otros propietarios. Porque en definitiva lo que progresivamente va a sustentar esa sociedad es el conocimiento, ¿sí? Y básicamente el conocimiento de tipo científico. Hay algunas cuestiones que otros, bueno, también Zeitlin dice, ¿no? En realidad, en relación a esta sociedad autoritaria, ¿qué pasa con la libertad individual, ¿no? Cuestión que se vuelve un problema, porque estamos viendo cómo, en alguna medida, este sistema industrial no termina redefiniendo un tipo de organización, ¿sí?, de la sociedad, de configuración orgánica de la sociedad, que de alguna manera recrea cierto status quo que se mantenía, digamos, o que sostenía ese sistema feudal. Además hay algunas cuestiones, y vuelvo a insistir con esto, por supuesto, el conflicto no lo vio San Simón, porque esta sociedad industrial era la sociedad venidera, ¿no? Yo recién les mencionaba, bueno, habla de la idea de un parlamento industrial como un órgano planificador. Ahora, en algún lado él plantea una idea más de solidaridad social, si bien Zeitlin habla de esta discusión respecto de una sociedad bastante elitista, donde dice todos los productores tienen intereses en común, ¿no? Bueno, ¿cómo sería posible, digamos, avanzar en función de esos intereses en común? No habría conflicto, ¿no? También él plantea esta idea de la comunidad internacional, ¿no? Que la nueva sociedad no puede producirse en un solo país, piensa en formas supranacionales, ¿no?
tiene que ver también, bueno, justamente yo decía, en su última etapa, esta idea de, en su última etapa, mejor dicho, cuando está pensando en el avance, en la extensión del industrialismo, esta creación del partido industrial, bueno, y pensando en el órgano, digamos, planificador del el Parlamento como órgano planificador, hacia el final de sus escritos va a haber, como también sucede después en Comte, un énfasis en la idea de la religión otra vez, ¿no? Y habla de un nuevo cristianismo, de un principio de amor fraternal, ¿no? También ahí aparecen quizás algunas cuestiones, algunas tensiones, ¿no? En relación a, como les decía recién, si acaso, y por eso es el planteo también que está haciendo Nisbet, que recién decíamos, ¿no? Como algunos digamos, de las banderas que asumen estos primeros autores tienen que ver con cuestiones eminentemente modernas, ¿no? Pensar en este sistema industrial, en el avance en la extensión del industrialismo, en cómo reemplazar el saber, digamos, más vinculado a religión, pero en última instancia luego terminan reactualizando, digamos, algunas cuestiones que son eminentemente conservadoras, ¿sí? Por eso esta idea del medievalismo y del conservadurismo como íntimamente vinculado a la sociología, ¿sí? ¿Y qué nos va a plantear Comte en relación a este legado de Saint-Simon? Como yo les decía recién, en Comte va a estar mucho más puesto, digamos, ese peso en la ciencia, ¿no? A diferencia, digamos, del mayor peso, diríamos, en términos sansimonianos, del poder temporal, de cómo pueden avanzar, cómo esos industriales pueden constituirse como ese poder temporal, digamos, que gobierne esa sociedad, ¿sí? Como yo les mencionaba en esa exhortación incluso que hace en el catecismo político, y en el caso de Comte el mayor peso va a estar puesto en la cuestión, digamos, en la ciencia y en pensar en un método, ¿sí? Por eso las principales críticas, y bueno, saben ustedes, Augusto Comte, considerado como el padre del positivismo, la principal crítica va a venir justamente, y esto tiene que ver también con esas ideologías que mencionábamos, con la crítica centralmente al liberalismo y sobre todo al iluminismo, ¿no? Como representante de ese liberalismo, porque básicamente lo que va a decir es que el iluminismo lo que trae es una filosofía negativa, ¿no? Hay falsos dogmas, dice él, como el igualitarismo, el individualismo, la soberanía, ¿no? Eh, que en realidad en pos de avanzar por sobre un tipo de conocimiento, digamos, anclado, ¿sí? En la religión, ¿sí? El avance de la razón por sobre la religión, en realidad se han quedado en una etapa metafísica, ¿sí? De especulaciones negativas respecto de, de la realidad. Él dice que es una filosofía negativa que hay que combatir, ¿no? Y reemplazarla por una filosofía positiva. De allí la idea del positivismo. ¿Qué tiene que ver la idea del positivismo? ¿No? Echar por tierra estas especulaciones metafísicas y que en realidad el conocimiento deje de lado las especulaciones de este tipo y esté anclado en una evidencia concreta, digamos, básicamente en la observación, ¿no? Que esa es la dimensión positiva, digamos, esa filosofía positiva tiene que ver con la idea de la dimensión, digamos, del correlato empírico, ¿sí? La ciencia no puede anclarse en especulaciones filosóficas, diría él, negativas, que se quedan simplemente en una crítica de un estadio anterior del conocimiento, que lo va a llamar metafísico, sino que hay que avanzar hacia un estadio positivo que esté básicamente anclado en la observación, ¿no? Como les dije, bueno, muchas de estas cuestiones las va a retomar de Saint-Simon. Bueno, Comte nace en Montpellier, también está vinculado a
bueno, una familia católica y monárquica, tiene algunas, en principio, algunas ideas liberales y revolucionarias, luego va a decir que justamente en función de combatir el legado del iluminismo, va a considerar que es digamos, un momento de anarquía intelectual, dice él, que parte de eso tiene que ver con el caos que ha generado la revolución, ¿no? Con lo cual él claramente no va a ser, va justamente como ahí se señala, va a combatir el legado de la revolución porque considera que no ha contribuido, digamos, más bien ha sido un momento de caos, ¿sí? De decadencia filosófica donde es necesario poner fin, digamos, a esa etapa de desorganización, ¿no? Y la filosofía, él considera algo importante en la perspectiva de Comte, tiene que ver con cómo va a otorgar un estatus de utilidad al conocimiento científico, ¿no? Él va a hablar de unos postulados del saber positivo y va a hablar de esta idea de ver para prever, ¿no? De cómo la ciencia en general, pero bueno, la sociología en particular, este saber positivo, va a tener un correlato empírico en términos de poder aportar a cómo ese conocimiento va a aportar a, en el caso de él, a superar el caos. Esto va a ser importante para todos los autores, ¿no? Después vamos a ver cómo también en Durkheim, bueno, en Marx, en Weber, aparecen, digamos, esta preocupación por lo social y por cómo un tipo de conocimiento como el de la sociología puede aportar justamente a una nueva organización o a consolidar ciertas dimensiones de lo social que se consideran en crisis. Por eso esta idea, ¿no? Del orden y el progreso, que es la bandera del positivismo, ¿no? Un orden que está más ligado a un Estado católico, feudal, teológico, y un progreso más bien vinculado a una etapa metafísica del iluminismo, de la revolución, cómo necesitan ser superadas, ¿sí? Porque hasta el momento se consideran irreconciliables y contradictorias, cómo pueden superarse, digamos, a partir de más que superarse, unirse, ¿no? O reconciliarse, digamos, a partir de un estadio positivo, ¿no? Él considera también que los estadios previos son estadios preparatorios y necesarios, ¿no? Y algo que les iba a decir y ahora se me fue respecto de la utilidad, bueno, no me acuerdo. Cuando él habla, yo recién les hablaba de las distintas fases, ¿no? De la ley de los 3 estadios de evolución intelectual de la humanidad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque como dije anteriormente, el mayor énfasis de Comte está puesto justamente en esta filosofía positiva y cómo debe desarrollarse, digamos, cómo es necesario avanzar en el desarrollo de esa filosofía positiva al punto de que esa filosofía positiva sea la que brinde una base intelectual para la organización de la sociedad. No ya sobre, digamos, un basamento teológico, como estaba, digamos, tal como sucedía en el mundo feudal consolidado, ni un pensamiento más de tipo metafísico ya, digamos, con el avance de la razón, en esta etapa básicamente, como les digo, representada en el iluminismo y la importancia que tuvo como corriente de pensamiento en ese doble proceso revolucionario, sobre todo en la Revolución Francesa. Él está diciendo que hay que avanzar hacia una nueva fase de organización anclada en un pensamiento de tipo positivo y no negativo como el pensamiento metafísico, ¿no? Entonces él va a decir, bueno, cómo se caracterizaban estos distintos estadios, ¿no? Como les decía, un estadio teológico, que hay especulaciones, bueno, que se va hacia las causas primeras o esenciales, se buscan, conocimientos de tipo absoluto, no hay fundamentos reales, cómo progresivamente se avanza hacia un estadio metafísico, donde esas especulaciones, digamos, tienden a conocimientos absolutos, pero reemplazan a agentes sobrenaturales, tal cual sucedía en el teológico, por entidades o abstracciones personificadas, interviene la razón.
que es central, y se va preparando para el ejercicio verdaderamente científico que va a ser el venidero, ¿no? Y ese estadio positivo, donde hay un régimen, dice él, definitivo de la razón humana, renuncia a esas indagaciones sobre las causas primeras y se circunscribe ese pensamiento al dominio de la verdadera observación, ¿no? Ya no se buscan las causas primeras, sino las leyes. Él dice que todas nuestras especulaciones pasan sucesivamente por estos distintos estadios. También las ciencias van progresivamente alcanzando ese estadio positivo, desde las más analíticas a las más sintéticas. Y bueno, y él considera que la sociología tiene que terminar de desarrollarse, digamos, con esa intención de aportar a la consolidación de un nuevo orden social, y sobre todo que ese establecimiento de este orden intelectual, que va a ser la base de cualquier otro orden, tiene que evitar la revolución, ¿sí? Esto también, bueno, en San Simón aparecía esta idea de cómo los burgueses usurparon la revolución. Él lo que está planteando es, lo que plantea Comte a posteriori, es que hay que frenar ese espíritu revolucionario, porque lo que ha traído es una etapa de caos, ¿no? Ese espíritu revolucionario que es el que caracteriza esta idea de progreso, ¿no? Entonces él dice, en realidad hay que establecer algún tipo de ordenamiento, ¿no? Entonces ahí va a decir, hay que lograr, fíjense ustedes, que la multitud se resigne a las condiciones del orden existente, ¿no? Por eso va a tener que ver con poder conciliar esta idea del orden y del progreso, si una idea del orden más heredera de un estadio teológico, del progreso más heredero de un estadio metafísico, en poder sintetizarlas en un estadio positivo. Ya me acuerdo lo que les iba a decir, en relación al orden y progreso, que yo decía la bandera del positivismo. Pero mayoritariamente, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Durkheim, en algún punto, Marx también, bueno, podemos pensar un positivista, ¿no? Y está pensando en la idea de leyes de lo social, de existencia de leyes de lo social. Estos autores se van a debatir entre el orden y el progreso, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo que planteaba recién Nisbet. La idea de que la sociología intente pensar en el orden la pone en un lugar a veces incómodo en relación a ciertas posturas más conservadoras, sobre todo en este origen de la disciplina, ¿no? ¿Y qué más va a plantear en relación a este saber positivo? ¿No? Específicamente, él va a decir que va a hablar de 6 postulados que va a tener este saber, este método positivo, ¿sí? Que tienen que ver con pensar lo real por oposición a lo quimérico. Esto tiene que ver con la exigencia de realidad, con lo que yo recién les decía, bueno, los hechos son la evidencia, ¿no? Esta idea de la observación, él habla de las cosas o acontecimientos accesibles a la observación, son fenómenos u objetos de experiencia, ¿no? ¿Y cuál es el modelo que, digamos, para este tipo de conocimiento? Ese modelo para este tipo de conocimiento lo brinda la ciencia natural, y esencialmente está pensando en las ciencias naturales, en la física, ¿no? Por eso la sociología, y esto después también va a aparecer va a tener, digamos, un sesgo importante en Durkheim, que vamos a ver después de Marx, me van a volver a ver a mí con Durkheim, aparece la centralidad que tiene el modelo de las ciencias naturales, que claramente va a ser muy distinto después en Weber, donde va a hablar de la especificidad de las ciencias de la cultura por oposición a las ciencias de la naturaleza, ¿no? Pero hasta ahora estos autores dicen, bueno, el método de la ciencia social, de la sociología, de esta ciencia emergente, puede ser el de las ciencias naturales. Centralmente, ¿por qué? Por esto, por la exigencia de realidad. ¿Dónde vamos a mirar? En lo que sea observable, en lo que esté ahí, en lo que sea objetivo, ¿sí? En esos objetos dados. Es eso lo que vamos a observar. Por eso, la sociología como tal, recién se va a llamar más adelante y se va a institucionalizar claramente con la figura de Durkheim, Comte la va a llamar física social, porque básicamente va a tomar el modelo de la física, ¿sí?
Otro postulado va a ser lo útil por contraste de lo inútil. Y esto tiene que ver con lo que yo recién les decía. El conocimiento tiene un destino práctico. Dice Comte, ver para prever. Esto tiene que ver con que el fin en sí mismo es el mejoramiento continuo de las condiciones de vida, ¿sí? De las condiciones de existencia de ese sistema. Ese es el propósito que va a tener este saber positivo, ¿no? Después habla de la certeza como opuesta a la indecisión, ¿no? Lo preciso frente a lo vago, ¿sí? Lo positivo como contra lo negativo, y esto tiene que ver con lo que recién mencionábamos respecto de la filosofía negativa, ¿no? Lo relativo en sustitución de lo absoluto. Hay una idea de historicidad ahí en la construcción del conocimiento, ¿no? También ahí podríamos ver una crítica porque la idea madre de la filosofía comtiana tiene que ver con el absolutismo del progreso, ¿no? Entonces, bueno, si la idea del progreso es la gran ilusión de la época, termina constituyéndose como en un dogma y deja de ser relativo y pasa a ser absoluto, ¿no? Pero bueno, esa sería una discusión que tendríamos que darnos, ¿sí? Yo pensaba así en general y ahora vuelvo al chat, saco el PowerPoint y tenemos unos minutitos para preguntas o lo que consideren necesario. Pensaba en, bueno, y estos son algunos planteos que hace San Simón, algunos los mencioné, San Simón Zeitlin, perdón, algunos los mencioné, otros no, pero ¿qué tensiones se plantean, ¿no? en estos autores? Claramente el pensamiento ambivalente y aparece sobre todo en San Simón como este hombre de los dos mundos, ¿no? Es un hombre que todavía es bastante feudal, pero a su vez quiere ser moderno e industrial, ¿no? ¿Cómo aparece? Yo recién les decía, en todos los autores vamos a ver, estos son los precursores, pero luego en los clásicos de la sociología, cómo se debaten en otorgar esta primacía explicativa digamos, sobre o para dar cuenta del fenómeno societal al individuo por sobre la sociedad o al revés, ¿no? La sociedad por sobre el individuo. Bueno, acá el individuo no tiene lugar, ¿no? Y claramente ahí se nos vuelve de nuevo este conservadurismo en el origen de la sociología, ¿no? Este medievalismo, como dice Nisbet. Porque en realidad el liberalismo promovía justamente, ensalzaba la idea del individuo, ¿no? Y acá estamos poniéndole mucho peso a la sociedad, esa totalidad orgánica como todo frente al individuo que prácticamente no es nada. Y volvemos a las ideas elemento del principio, y bueno, pero entonces, ¿hasta dónde la sociedad pasa a ser una configuración nueva y distinta en relación a la comunidad feudal, ¿no? Donde el individuo tenía bastante poco lugar en términos de diferenciación social, ¿no? Y hablamos de lo vamos a ver con los otros autores, de ciertos compartimentos estancos para pensar esa vida en común, ¿no? Bueno, son todas preguntas. También Zeitlin plantea, esta construcción de una sociedad jerárquica, orgánica, autoritaria, ¿no? Y algo que mencionábamos también al inicio, ¿no? Dice Zeitlin, Comte rinde homenaje a la ciencia, pero sus afirmaciones se basan en valores y sentimientos de la burguesía, más en la burguesía, ahí hay una palabra que me falta, que en la experiencia y la observación, que es lo que está promoviendo, ¿no? Entonces otra vez vamos con esa tensión, ¿no? Fíjense, algunas de las ideas que plantean tienen que ver con eso que dice ahí, en relación a, por ejemplo, a la estructura de clase, ¿no? Él dice que la estructura de clase debe permanecer igual. Presumiblemente se reducirán y progresivamente se eliminarán los conflictos mediante la reconciliación moral de las clases. La élite científica tendrá la última palabra para definir cuáles son las leyes de la naturaleza e indicará en qué grado es posible mejorar la suerte de las clases inferiores, dice él, ¿no? Hay algunas cuestiones que, por supuesto, tendríamos que ver, retrotraerlas a esa época, pero bueno, que hacen, que ponen en tensión bastante sobre todo esta idea, ¿no? Justamente del progreso
del orden y si acaso esta filosofía positiva, esta sociología tal cual la está planteando, está avanzando, digamos, en valores que son eminentemente modernos, ¿no? Después él plantea que la verdadera unidad social es la familia, no el individuo. La subordinación de la mujer es natural y se mantendrá en la nueva sociedad. Él dice que el sexo femenino se halla en un estado de infancia perpetua. La sociología demostrará que la igualdad entre los sexos es incompatible con toda existencia social, ¿no? Bueno, por supuesto que tenemos que ubicarlos, insisto, en su época, pero me parece que son un fiel reflejo de estas tensiones, al menos, que está planteando Nisbet en relación a, paradójicamente pensábamos que la sociología era una ciencia evidentemente moderna, o lo es, porque surge con la modernidad, pero digo, daríamos digamos, echaríamos por tierra justamente cualquier otra posibilidad que no tenga que ver con que la sociología retomaría cierto pensamiento más ligado a ideas liberales de progreso y sin embargo, en sus primeros desarrollos, en sus orígenes, es eminentemente conservadora, más que ligada a ciertas ideas liberales, digamos, más vinculadas a la emergencia de esta nueva configuración, digamos, de capitalismo, de modernidad y demás. Bueno, ¿todavía están acá? A ver, yo les dije que no me hicieran preguntas y hay un montón de preguntas. A ver acá. Carolina dice, tengo dudas sobre la continuidad de las ideas elemento, no termino de diferenciarlas de las otras características. Yo no termino de entender bien tu pregunta, pero a ver, no es una cuestión cerrada. Lo que digo es que esas ideas elemento las podemos ver en estos primeros autores y ahora, a medida que avancemos en los otros, y Nisbet está planteando que podemos llegar hasta el 1900 más o menos, ¿sí? Lo que estoy viendo es que no, la grabación sigue. Podemos llegar hasta el 1900, incluso con algunas cuestiones hasta el presente. Vamos a ir viendo. Ahora vimos en estos autores cómo aparece la idea de comunidad, del estatus, ¿sí? Cuando hablamos de esta, fíjense, Zeitlin dice, de esta sociedad jerárquica, elitista, ¿no? De cómo pasa a reemplazarse lo sagrado por lo secular, ¿sí? Se quiere avanzar, digamos, por sobre otro tipo de conocimiento que no esté anclado básicamente en la religión. Todas esas tensiones vamos viendo a lo largo de, digamos, con estos primeros autores y las vamos a ir viendo también con los demás. Carolina, no sé si respondo tu pregunta. Uy, esperen que se me fue. A ver, Mónica acá dice, en el práctico, a ver, esperen si voy en orden porque se me fue el cursor, ¿no? Qué vieja, el mouse. Acá hay una pregunta, dice Mónica, en el práctico tenemos que pensar en el año 1800, aún el concepto de Marx no existe. ¿Podemos pensarnos igual como proletarios o burgueses? A ver, igual no necesariamente lo tenés que pensar desde el concepto de Marx. Si ustedes pudieron ver el práctico, se les propone que imaginen que son obreros o burgueses en el año 1800, ¿sí? Y tienen que escribir una carta relatando cuáles son sus condiciones de vida y, digamos, no necesariamente es que lo tenés que pensar desde la perspectiva de Marx, ¿sí? Como actores sociales existen, porque estamos hablando de la Revolución Industrial y la Francesa, digamos, en ese contexto ya hablamos de proletarios y de burgueses, ¿sí? De la burguesía como actor social y demás. No necesariamente están ligados al concepto de Marx, ¿sí? A ver.
¿Qué texto? Bueno, no sé a qué me estaba refiriendo. Carolina, te contesté recién. Es una idea, Rodrigo, una idea propia del evolucionismo de las ciencias sociales. No sé a qué nos estábamos refiriendo, pero bueno, tiene que ver con, supongo que con esta idea tanto en San Simón como en Comte. Napoleón con su golpe de Estado gobernando para los burgueses. En realidad, bueno, es toda una discusión, Hernán, no sé si está Hernán, algunas cuestiones plantea en el Catecismo Político de los Industriales San Simón respecto de eso, pero él está pensando en términos más generales de la burguesía, ¿no? Y en realidad, fíjate, o sea, en esa etapa de transición no está diciendo ni que todavía se terminaron, digamos, se extinguió la nobleza, ni que la burguesía se consolidó como tal. Lo que está diciendo es que hubiese sido un momento para que otro grupo social ascendiera y que básicamente, insisto, él está pensando en los industriales y que en realidad la revolución terminó siendo usurpada, como digamos, reforzando el status quo existente, ¿no? La crítica sería a las ideas de Comte o a lo que hicieron con esas teorías los que vinieron después. Perdón, Mónica, pero no sé en qué momento la bandera de Brasil, sí, orden y progreso. No sé si alguien se... No entiendo, Soledad, ¿a qué refiere Comte en lo relativo en contra de lo absoluto? Claro, que el conocimiento va avanzando, ¿no? También tiene que ver con lo que planteaba recién el compañero respecto de la evolución del conocimiento, ¿no? Está planteando que el conocimiento es relativo, no hay ningún conocimiento absoluto, tal cual planteaban en las primeras especulaciones, digamos, el conocimiento teológico o luego en su reemplazo el conocimiento de tipo metafísico, sobre todo el teológico, ¿no? Pensando en las causas primeras, en que el conocimiento era absoluto, la ciencia va a plantear la relatividad del conocimiento, ¿sí? Hay que verlo desde su época y no desde la moral de la actualidad, dice Nahuel. Entiendo que te estás refiriendo a lo que recién planteábamos sobre las sobre la postura, las cuestiones que yo les mencioné recién de Comtes, y claro, por supuesto que hay que pensarlo en su época. Pero bueno, también ahí, digamos, en paralelo, tenemos no sé, pensemos en la Declaración de los Derechos del Hombre en, con la Revolución Francesa y hay un montón de reconocimientos en términos individuales, ¿sí? Que por ahí, acá, eso queda un poco sesgado, si se quiere, ¿no? Y además, lo que yo les comentaba antes, respecto de la cuestión en Comte, esta filosofía positiva, por eso vuelvo otra vez hacia acaso, no están terminando de sosteniendo, digamos, un status quo tal cual tal cual sucedía, perdón, en el orden feudal, porque Comte termina en sus últimos escritos postulándose como el papa de la religión positiva, ¿no? Entonces, de pronto, él estaba hablando de avanzar sobre, digamos, ese poder espiritual que detentaba la iglesia, el clero y el papa y demás, y él termina hablando de sí, de una filosofía positiva, anclada supuestamente en un conocimiento de tipo científico, pero está planteando la figura de una autoridad jerárquica como es un papa. Incluso es bastante cuestionable la manera en la cual él dice que se va a difundir ese pensamiento positivo, esa filosofía positiva. Entonces, bueno, son todas preguntas, por supuesto que uno tiende a observarlas, digamos, con su prisma desde aquí a ahora, año 2021, y es muy difícil, pero digo, poniéndolo en tensión con estos elementos que tenemos, que nos plantean, digamos, los autores. Fíjense ustedes, Nisbet nos lo está planteando en relación a las corrientes, digamos, de pensamiento de esa época, no nos está diciendo, bueno, de hecho el texto de Nisbet es de los 60, fines de los 60, no nos está diciendo pensémoslo en función de los años 60, no, nos está diciendo en función de las ideas de esa época
¿sí? Vuelvo a lo que dije anteriormente. Arranqué diciendo el proceso de progresiva autonomización del campo de las ciencias sociales. La teoría política sí está bien anclada en el liberalismo, ¿no? La defensa de la propiedad privada, ¿sí? De la igualdad, fíjense, y la sociología, bueno, la economía, digamos, en su acepción más liberal, si pensamos en Adam Smith y la riqueza de las naciones, también es bien representante, digamos, de la filosofía, de la ideología liberal. Bueno, no sucede lo mismo con los precursores de la sociología. Eso es lo que nos está viniendo a decir Nisbet, ¿no? Bien, a ver si tengo acá alguna otra pregunta. Uy, sí. No, no sé por qué no me fueron saliendo. Yo seguía hablando y hay un montón. Bueno, me quedé acá. Me cuesta identificar qué puntos en común tienen el positivismo y el conservadurismo. Estoy hablando en general de las figuras. Tiene que ver con esto que recién mencioné. Algo también que les sugiero, yo entiendo que ustedes vienen acá con sus dudas, tienen otra instancia de, supongo que la mayoría de ustedes no ha todavía leído alguno de los textos o los que tienen obligatorios para esta unidad. Es interesante que después de haber tenido la clase teórica vayan a leer los textos y para la semana próxima en los horarios de consulta puedan llevar más dudas, digamos. Bueno, pero Agustín básicamente es lo que recién les mencionaba, ¿no? De las relaciones, más que entre el positivismo como tal, diría entre el pensamiento de San Simón y de los precursores de la sociología y del conservadurismo, ¿no? Como ideología. Sí, en relación, en Fabricio dice, no entiendo si San Simón es etapista como Comte, Hegel y Marx. Comte y Marx son posteriores, en todo caso podemos ponerlo un poco en relación con Hegel, pero más o menos porque hablamos de Hegel, digamos, sí, lo podemos poner en relación con Hegel. Sí, bueno, Hegel lo ubicaríamos más en una filosofía más de tipo metafísica, ¿no? Con el predominio de la razón. De todas formas, San Simón habló de estas primeras etapas, el que más les desarrolló fue Comte, ¿no? Pero si tu pregunta es si va pensando en etapas, en fases de evolución de la humanidad, del sistema social, sí, lo es. Digamos, la línea más de vinculación suele, en ese sentido, ligarse más a la figura de Marx, ¿sí? Pero está planteando quizás algunas contradicciones dentro del sistema, pero no en términos de una dialéctica como Hegel o Marx, ¿no? Cada vez que quiero leer se me van todos. Algunos se me pasan. Pregunto por acá porque no deja preguntar a todos, dice Ezequiel. En el PTD aparece tanto el capítulo 1 como el 2 del texto de Nisbet, pero en el cronograma sobre el capítulo 2. ¿A qué le hacemos caso para el trabajo práctico? A los dos. Porque, bueno, yo acá no tengo la fotocopia, pero el capítulo 1 es el de las ideas elementos. El capítulo 2 es el de la doble revolución. ¿Con el liberalismo que mencionaste al principio sería comparable el progresismo o estoy confundiendo términos? Gavin, a ver, tendríamos que discutir sobre el progresismo, porque también, tal como plantea Nisbet, incluso algún radicalismo podría ser progresista. Así que vamos a evitar hablar de progresismo y hablemos de liberalismo. Estamos hablando del liberalismo, no quiero decir más puritano, pero en su estado más puro, que está bastante a la orden del día, podríamos decir hoy, ¿no? Pero el liberalismo, recién dije, liberales desde la economía, pensando en Adam Smith, pensemos en Spencer, en Bentham, recién mencioné a Adam Smith, ¿sí? A ese liberalismo me estoy refiriendo. Acá dice Esteban, creo, Godoy, o no sé, Godoy. Otros autores dicen que Comte toma mucho de los escritos de San Simón, tomando esas ideas como propias. Sí, es una discusión. Napoleón no es que hace un golpe de Estado, le elige la nobleza por sus hazañas. Bueno, gobierno autoritario, pero no es por burgueses. Una pregunta, ¿la acción social es determinante para cambiar el modo de vida de las clases?
Joan, esa va a ser una pregunta que podés tener para toda la cursada, no la vamos a resolver hoy y los distintos autores van a plantear distintas cosas y no todos van a hablar de clases sociales, ¿no? Es una discusión que tiene que ver con estas tensiones entre individuo y sociedad. Las críticas al positivismo es a Comte, lo que hicieron o los que vinieron después. Yo estaba hablando de algunas críticas que hizo Zeitlin. Después vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que plantea Marx en relación a Comte, incluyéndose también dentro de un positivismo, diríamos, ¿no? O incluso el mismo Durkheim, que retoma algunas de estas cuestiones. Entiendo paradójica la idea de revolución en San Simón porque coloca en primer lugar a los industriales y si triunfan los desposeídos sobre a los intelectuales. Pero vuelvo a leer. Rodrigo, entiendo paradójica la idea de revolución en San Simón porque coloca en primer lugar a los intelectuales y si triunfan los desposeídos sobre los intelectuales deben transformarse en líderes de los primeros. Sí, en realidad los plantea como a la par, ¿no? La Marsellesa como una génesis del positivismo, bueno. Creo que a Comte se lo considera como un precursor de la sociología, claro, la física social. A mí me resulta difícil el concepto de metafísica de Comte. En realidad lo está pensando como la metafísica, Alejandro, está ligado en lo que está pensando él en esa filosofía negativa, es la filosofía de la razón. Básicamente está pensando en la crítica al iluminismo que reemplaza esa idea del conocimiento anclado, digamos, en lo teológico, pero él dice que no deja de ser una especulación sobre abstracciones y no tiene un correlato en la realidad, ¿no? Esa es la crítica. Una pregunta, ya hablaron de Márquez, Agustina. Vincent Márquez, si hablé al principio, es un texto muy sencillo que tienen que leer y que tiene que ver con esto de naturalizar la experiencia de la vida cotidiana, ¿no? Es muy sencillo, un día en la vida del señor Timoneda. ¿Algún consejo, profe, para el TP que nos pueda brindar? Sí, van a tener que leer y van a tener que pensarse como un actor de la época, ¿no? Una duda para el TP, si elijo Francia no hago revolución industrial o la hago. En realidad la idea es que piensen alguno de los actores, sea un obrero o una... sea un obrero o un burgués en Francia o en Inglaterra. Eso lo pueden elegir ustedes, ¿sí? Si volvería a explicar el problema de la revolución para Comte, pregunta Mailén. Tiene que ver con lo que dije anteriormente, que la revolución, digamos, es heredera del iluminismo y por lo tanto lo único que hizo para él fue crear caos, ¿sí? Porque no avanza hacia, digamos, puso énfasis en el progreso, ¿sí? Pero no en el orden. Entonces es una época de, dice él, de anarquía y de caos. Lo que hace falta es unificar las dos, ¿no? Entonces él considera que en realidad abrir un periodo revolucionario no trae estabilidad al sistema, digamos, ¿no? Esa conciliación, reconciliación entre el orden y el progreso lo daría o vendría de la mano de una etapa positiva que supera esa filosofía negativa heredera de la revolución a partir de suplantar, digamos, esas especulaciones abstractas, digamos, en términos de construcción del conocimiento, por un conocimiento anclado en la realidad, en los hechos. Bueno, todas las cuestiones que tienen acá que preguntan de filosofía, de bibliografía y demás, está todo aclarado en el práctico, así que no voy a volver sobre eso. Abren el práctico y tienen detallado cuál es la bibliografía que tienen que utilizar, ¿sí? Tenemos que ser de Inglaterra o de Francia, o podemos ser extranjeros. Es lo que está detallado ahí, ¿no? Dice que ustedes están en Francia o en Inglaterra. Bueno, vamos a tener en cuenta para aprobar el práctico que se cumpla con las pautas que se dice ahí, ¿no? Que
puedan dar cuenta de cuáles son las condiciones de vida, que puedan dar cuenta de cómo se imagina que serían los días. Está todo lo que está detallado en el práctico. Lo estoy volviendo a abrir para ser más explícita. Tienen que incluir la referencia al contexto, a las condiciones de vida, a los conflictos que visualiza y que además incluya qué piensa acerca del mundo en el que le tocó vivir. Todo eso tienen para responder eso, tienen que valerse del material de la bibliografía que ahí está citada, ¿no? Esa es la idea. Bueno, saben que esto tiene un horario de finalización, más allá del práctico y de que me escucharon un montón de tiempo, digo, el Webex nos lleva a la estratosfera a las 20 horas. No sé cómo es esto, si se termina solo o no, pero quiero que vayamos cerrando. Bueno, espero que se lleven algunos conceptos un poco más claro, de manera un poco más clara. Después les voy a subir este material para que les sirva. Todo siempre lo tienen en la bibliografía. Y bueno, cualquier cosa nos van escribiendo por la página. Y para la próxima semana prometo aprender a manejar mejor esto, porque no sé por qué algunos mensajes me aparecen en privado, otros me aparecen. Victoria pregunta, ¿una consulta sobre la bibliografía complementaria solo accedemos del aula virtual obligatoria? ¿Está disponible en PDF? Sí, nos podés pedir directamente. Lo que no queremos es sobrecargar la página, pero tenemos toda la bibliografía digitalizada. Así que, Victoria, si querés, mandanos un mensaje, un mail o lo que fuera a través del aula virtual y te la pasamos, ¿sí? Lo que pasa es que nos dimos cuenta que a veces subimos tantas cosas juntas que después es más confuso. Entonces, por lo pronto decidimos dejar la bibliografía obligatoria, pero está todo digitalizado. Y otra cosa que les iba a decir, sí, vamos a subir esto al canal de YouTube. Y además, fíjense que también tienen material audiovisual para acompañarse. Incluso hay, bueno, todo eso está en el aula, pero pueden ver películas, ¿sí? A ver, ¿cuándo sería? Muy bien, Alejandra, el próximo encuentro. Sí, uno de samba pusimos. Fue una discusión, pero es bastante, en fin, simbólico. El próximo encuentro sincrónico es la semana que viene en el horario que ustedes elijan sus clases prácticas, ¿sí? En uno de esos 6 horarios a los cuales pueden ir. Y el próximo teórico sería el 20 recién. ¿Sí? El 20 de abril. Sí, 20, ¿no? Porque es 6, 13, 20. Van a ver Marx con Enrique. ¿Sí? Pero entonces, la semana del 12 pueden asistir, recurrir a cualquiera de los horarios de consulta, de los 6 horarios de consulta, y la semana de el 19, es decir, que sería martes 20, vuelven a tener esta clase sobre Marx. O sea, esta clase no, otra clase, otro teórico sobre Marx, ¿sí? Bibliografía complementaria. Nos podés mandar un mensaje, Victoria, para pedírnosla. No la subimos para que no se sobrecargue todo el material que hay en la página. Bueno, nos estaremos viendo prontamente. Y una última pregunta. Las imágenes que pasé recién, sí. A ver, las imágenes que pasé recién, el PowerPoint, sí, lo voy a subir.
Los horarios de consulta, si no están subidos, los van a subir en la semana. Hay en todas las franjas horarias, así que no se preocupen, porque van a poder asistir al que crean más conveniente. Si no pueden asistir a ninguno de esos horarios, pueden enviar consultas a través de los foros, ¿sí? A sus ayudantes, así que no sean problema. O nos envían alguna pregunta que tengan por el aula virtual, ¿sí? Bueno, nos estaremos viendo en breve, ¿sí? Espero que haya sido claro y cualquier cuestión que tengan operativa o lo que fuere nos consultan, ¿sí? Solemos responder no los fines de semana ni los feriados, eso no, pero en los días laborales sí, en la medida que podemos, lo más rápido posible, ¿sí? Bueno, eh, nos vemos pronto entonces. Que anden bien y tengan buena semana y aprovechen la instancia de consulta, de leer la bibliografía y de poder, digamos, más allá de la cuestión de aprobar con el práctico y sí, aprovechenlo como instancia de intercambio y de ir leyendo la bibliografía para, también, iba a decir para los parciales, bueno, sí, la mayoría de ustedes están acá porque claramente es una obligación. Uno podría estar haciendo cosas más interesantes, pero bueno, digo, no hagan todo pensando en aprobar y aprovechenlo como una instancia de intercambio, de discusión y bueno, y vayan con la lectura hecha porque es mucho más fructífero, ¿sí? Bueno, a ver cómo hago para cerrar la reunión. Creo que si yo pongo acá, caemos todos y todas. Así que bueno, los y las saludo. Nos vemos.